Bueno, ahí parece que estamos. Muy bien, grabando. Bueno, mi nombre es Luis Peretti. Quería charlar con ustedes en nombre de mis compañeros de equipo, Víctor Furchi y Oscar Trinidad. Todos trabajamos para la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional y profesorados de formación docente bonaerense. Para que no se haga tan tediosa la charla, vamos a apoyarnos en un PowerPoint que comparto con ustedes. Ahí vamos, un poquito de paciencia. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, fuimos por adelante sin querer. Nuestra presentación tiene que ver con criterios de elaboración de los cuadernillos que estamos utilizando en las escuelas, del Programa Nacional Seguimos Educando. Agradecemos a las autoridades y colegas que han trabajado en la coordinación del encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia por darnos esta oportunidad de poder charlar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con perspectivas de orden didáctico, pero también con finalidades de la educación, o sea, con un horizonte pedagógico, digo. Nosotros partimos de una situación que es conocida por todos, pero que acá la estamos poniendo en números del INDEC. Esta situación es una situación de desigualdad social que coloca a, por ejemplo, nosotros que somos de la provincia de Buenos Aires y próximos del conurbano bonaerense, entonces en los partidos de Gran Buenos Aires tenés una desigualdad de base que dice que el 79% tiene acceso a Internet. Acá no nos está diciendo de qué manera, digamos, si tienen Wi-Fi o planes vinculados a los celulares, pero de acá algo podemos sospechar, dice este otro número, que dice que el uso de computadoras en la provincia de Buenos Aires es del orden del 37%. Con lo cual, esto nos hace suponer que en zonas rurales estos números pueden ir significativamente a la baja. Esta es la desigualdad social de base que había que resolver con una propuesta, una estrategia de resolución. Esa estrategia de resolución no puede basarse en una perspectiva de enseñanza virtual, por estos mismos números que estamos diciendo, de modo que tiene que haber una estrategia de enseñanza a distancia. La educación a distancia, entonces, se va a apoyar, se va a desarrollar dentro de las estrategias en un material escrito, físico, que llegue a las familias. Esos son los cuadernos. Ahora, a ver si podemos avanzar, ¿cómo se hace? Ahí. Estos cuadernillos, entonces, tienen un propósito estratégico, ¿no? Por un lado, sostener las finalidades de la enseñanza como una institución que va a hacer una distribución social de saberes productivos para construir un tejido social. Entonces, esa finalidad implica que haya una perspectiva común, una perspectiva común, una utopía social. Entonces, la construcción de esos significados compartidos va a estar atravesada de ciertas rutinas simbólicas. Esto tiene que ver con cómo nos organizamos la vida, y van a ver que muchas de las funciones sociales o las acciones sociales están de alguna manera vinculadas, atravesadas por la escuela. Los comercios arrancan cuando dejas a los chicos después de clase. Así que hay un montón de cuestiones que tienen que sostenerse en este contexto extraordinario. Ahora, estas cuestiones requieren decisiones pedagógicas que nos tomamos nosotros, que son una determinación del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, como estrategia nacional, esto debe ser un recurso de orden federal, ¿no? Los cuadernillos tienen que estar pensados para que puedan ser utilizados en el contexto de cualquier familia de nuestro territorio, de nuestro amplio, variado y multifacético territorio. Entonces, de nuevo, yo lo señalaba ahí,
está destinado a las familias. Es un material que va a ser organizado al interior de la familia, ¿no? Porque ese es el propósito central. Y por otro lado, esas familias, a diferencia de otro momento, que uno podría pedirle algún recurso, bueno, sale a comprar o se provee de él, va a la casa de algún familiar, pariente, amigo y consigue esto que está buscando, un termómetro con él. Esto se desarrolla en el contexto de ASPO y por lo tanto tenemos otras limitaciones prácticas y otra perspectiva de orden estratégico. Y sí, por supuesto, estos trabajos deberían tener una continuidad en el aula presencial. Bueno, ahora, tuvimos ciertos condicionantes, todos los condicionantes son limitaciones que pueden ser perfectibles, digamos, ¿no? Pero la verdad es que el tiempo de planificación de toda la cuestión que tiene que ver con organizar equipos, estos equipos tienen que definir cuáles serían los contenidos a desarrollar, el proceso de escritura, edición, impresión, logística de distribución, todas esas cuestiones fueron con mucha urgencia. Entonces yo acá señalaba algunos puntos, señalamos con los compañeros algunos puntos, que tienen que ver con cosas que pueden ser objeto de crítica, pero que lo aceptamos, claro es, pero que tiene que ver con la realidad. Todo esto se desarrolló de un día para otro. Entonces, hay unas cuestiones para nosotros es fundamental, que es la falta de consulta territorial a los colegas, y que parecería que quedó a cargo de un grupo de especialistas que decimos qué cosas es lo mejor para la educación de la nación. Y en realidad es un limitante. Nosotros hemos compartido este material en el escaso tiempo de producción con colegas, para que nos digan y nos orienten. Pero la verdad es que este trabajo es uno de los grandes limitantes. Otra cuestión que señalamos ahí es que tuvo el origen, digamos, estratégico de tener un apoyo en medios de comunicación masivos. Entonces, hay programas que salen al aire todos los días en la TV pública o en programas radiales en distintas frecuencias del Estado Nacional. Bueno, eso demandaba un limitante, la televisión pues, en ciertos tiempos. Y otra de las limitaciones fue el espacio físico de escritura. Por cada semana tenemos asignado una cantidad de caracteres, de modo que tratamos de utilizarlo con, no sé, la mayor eficiencia posible. Tomamos lineamientos didácticos como directrices, que tienen que ver con líneas fuertes para la enseñanza de las ciencias naturales. Estas ya son bastante conocidas, popularizadas. Es el hablar, leer y escribir en ciencia, la modelización, la conceptualización, el trabajo a partir de problemas, ¿no? Así que cada uno de los aspectos que vamos a ver están atravesados en mayor o menor medida por estas líneas directrices más profundas. De modo entonces que cualquiera de los contenidos que estamos escribiendo tienen un contexto de producción de las nociones, teorías, modelos que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Dentro de un contenido. Decíamos de articular los contenidos sobre un problema en la perspectiva también de contextualizar lo que estamos charlando a partir de algo que sea relevante para los y las estudiantes. Y también esta idea de trabajar ciertos montajes experimentales, digamos, los que se pudieran, y en las condiciones que les decíamos antes, ¿no? Con los limitantes de la casa. Por ahí uno dice, bueno, tomen un imán y hagan tal cosa, y resulta que en la casa el imán que hay en la heladera no sirve para lo que nosotros sospechábamos. Entonces, hay un montón de limitantes. Por eso charlábamos de evocar por ahí situaciones, experimentos. Al principio, no, imaginen que no le podíamos decir a los chicos, bueno, vayan a la plaza y fíjense cómo es la sombra de los árboles o cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de
un contexto de aislamiento social obligatorio y preventivo. Bueno, y por otro lado, por las razones que decíamos al principio, las orientaciones y recursos digitales, digamos, que mencionamos, son más vale ampliatorios, no son, digamos, centrales porque no podían serlo. Bueno, avancemos con una situación. Vamos a ver si, la verdad que no tomé el tiempo, no sé cómo andamos, pero tomamos de uno de los cuadernillos un modelo que nos sirva de ejemplo. La naturaleza ondulatoria de la luz es uno de ellos. Entonces, cuando ustedes van a ver en el cuadernillo, en función de esto que decíamos, hay referencias al modelo particulado de Newton para explicar fenómenos como, se dice, el arco iris, no me sale la palabra, las perspectivas ondulatorias de Huygens, y posteriormente cómo se va construyendo o sintetizando estas ideas en una unidad de la dualidad de Einstein para explicar fenómenos vinculados a la luz, ¿no? Bueno, entonces, esas cuestiones están desarrolladas en un espacio breve, ¿no? Muchas veces decíamos, bueno, estamos trabajando, no sé, 300 años de historia en 15 renglones. La intención en todos los casos es presentar estas cuestiones dentro de un marco de sentido, y siempre contamos con la posibilidad de que se han desarrollado, profundizado en el aula presencial. Aquí nosotros lo destinamos a la familia, entonces aparece como una analecta, una referencia a que hubo diferentes formas de explicar el fenómeno, y que más o menos una tenía que ver con una naturaleza particular, la otra ondulatoria, y la otra como una dualidad. Eso es como la noción general. En cada tema hemos hecho una referencia por el estilo, ¿no? A cosas como nucleares que podrían ser discutidos, charlados con las personas que estén compartiendo a veces la familia, ¿no? Con aquellas personas que están próximos a los y las estudiantes. Entonces, alguna de las propuestas que decíamos es, bueno, una distinción de las distintas frecuencias electromagnéticas, y dentro de ellas fijar cuál era la banda de visión. Entonces, hay propuestas, esta es una propuesta experimental, que es saber si funciona o no el control remoto, y allí lo que estamos viendo es una foto, que es la propuesta que hicimos, que es verificar con la cámara del celular, presionando un botón cualquiera del control remoto, si la cámara del celular es capaz de percibir esa luz, eh, digamos, infrarroja, que es imposible de ver para el ojo humano, pero que los sensores de los celulares sí la perciben. Entonces, ese tipo de elementos de soporte nos permite discutir algunos temas, y por otro lado, que sea algo que sirva dentro de la casa, ¿no? Digamos, en vez de presionar el botón a falta de, no sabemos si es falta de pilas, si no hace contacto, y cada vez vamos mordiendo el celular para ver si funciona, o algún recurso que eventualmente para, no sé, padres o personas que se encuentran allí en el núcleo familiar, les llame la atención y tengan cierta curiosidad por ver este tipo de fenómenos. Bueno, seguimos. Bueno, acá por ejemplo tomamos directamente algunas palabras que escribimos. Bueno, dice en realidad que inclusive para ver el formato, si me permite lo leo. Dice, como hemos señalado, el espectro de luz visible es una pequeña, pero muy pequeñita fracción de todo el rango de radiación solar. La longitud de onda de la luz es tan chiquita que se mide en nanómetros. Es una medida de una millonésima parte del metro. Nosotros tenemos un rango de visión tan estrecho que va desde los 380 nanómetros, que es la longitud de onda del violeta, a los 780 nanómetros, que es la longitud de onda del color rojo. Sin embargo, esta pequeña fracción de energía que podemos percibir con los ojos nos permite interactuar con nuestro entorno, sobrevivir y evolucionar. Como ven,
estamos contando 2, 4, 6, 8, 9 renglones. En esos 9 renglones estamos hablando de longitudes de onda medidas en una unidad rara, de cuáles son los límites de la visión, de que eventualmente a partir de esto hay modelos de evolución, ¿no? Aparecen estas cosas subyacentes en esto. Entonces, nosotros creemos que esta es una estrategia que permite a docentes empoderados tomar las decisiones curriculares pertinentes cuando vayan a trabajar esto en el aula. Que eventualmente este material que tiene como destinatario a las estudiantes y los estudiantes en el contexto de la familia pueda ser recuperado en el aula y profundizado. Por eso muchas de las cuestiones refieren digamos, a que se tome nota y que luego se discutiría en el aula. Me parece que estoy recontrapasado de tiempo, así que acelero. Bueno, nada, hay en cierta intención de trabajar los contenidos de una perspectiva areal, involucrando contenidos que son o modelos o explicaciones dentro del área de ciencias naturales. Entonces van a estar atravesados algunos temas con perspectiva más física, otros más biológica, otros más de orden químico, pero en el transcurso del desarrollo de ellos trabajamos un equipo multidisciplinar, digamos. Entonces, acá hay una referencia a un conjunto de células y ciertas particularidades. Esto me permití tomar, me resulta, yo soy del área de física, así que imagínense que esto me resulta chino básico. Pero me gustó mucho el dibujo de la rodopsina, yo jamás lo imaginé así, ¿no? Aunque imaginaba la molécula, tenía una concepción de cómo podría ser la molécula, jamás la imaginé así. Ni la imagina la abuela que recomienda, ¿cómo se dice?, comer zanahorias para mejorar la vista. Entonces, tomamos algo de eso, de ese conocimiento, porque, popular, por decirlo así, porque queremos que la abuela se involucre también, ¿no? Que cuando están charlando estas cosas en la casa, diga, mirá, no sé, ¿te acordás que la abuela dijo esto? O mi vieja dijo aquello. Bueno, nada, que esté vinculado. Y le damos ciertos elementos como que efectivamente el pigmento, este caroteno, de la zanahoria, está asociado a la base molecular de la vitamina A, y que por lo tanto más vitamina A, más rodopsina, se ve mejor. Entonces, hay un aspecto allí de integración, pero también de integración de lo que entendemos puede ser el saber cotidiano, ¿no? El conocimiento de teorías implícitas en la población, digamos, ¿no? Es, considerando que los jóvenes van a estar trabajando al interior de sus hogares. Bueno, acá charlamos un poco, además, en un encuentro de biólogos, un físico charlando de estas cosas, bueno, me tomé el atrevimiento de hablar sobre convergencia adaptativa, porque decíamos, en realidad nosotros le apuntamos a algunas características que poseen estas moléculas eh, que están en la estructura de cualquier organismo fotosintético, ¿no? Entonces, si bien nosotros estamos más apoyados en lo que sigue, que va a ser la ley de Bien, estamos hablando de que el pico de radiación está asociado a un color particular dentro de la onda del verde, y con eso podríamos ir a mostrar o a charlar, no sé, de hecho, ya te digo, teníamos como mucha limitación en el espacio para el desarrollo, pero dentro de nuestra producción habíamos pensado en discutir los rangos por ahí de absorción de las clorofila A, B, del beta-caroteno, y ponerlo en discusión acerca de cómo evoluciona el color de las hojas, por qué la vemos verde, o esas cosas. Entonces, de esas discusiones queda una parte
Y esa parte es lo que después tratamos de sintetizar en las preguntas o en las actividades que proponemos. En este caso, estas son como la actividad y la propuesta de continuidad presencial, porque entendemos que los modelos explicativos o las, digamos, razones más profundas deben ser discutidos con el profesor, que el profesor es quien tiene el conocimiento didáctico del contenido para guiar la construcción de estos modelos, nociones, teorías que encierran cierta complejidad. Bueno, en verdad teníamos otras propuestas que tienen que ver con cómo funciona la linterna también, parte de este mismo módulo. Yo las voy a saltear porque ya no tenemos más tiempo, me he excedido en el tiempo, pero de todas maneras, así de grandes rasgos, les cuento que también en otros temas, este es más físico, vamos utilizando de nuevo modelos analógicos, formas de cómo se fue construyendo la noción de corriente eléctrica, dejamos algunas pistas para los colegas, digamos, de orden teórico, qué cosas dice el diseño en el cuadernillo, y qué cosas debiera atender en los núcleos de aprendizaje prioritarios en relación a lo que dice el cuadernillo. Entonces, vamos dejando como indicios para trabajar, ¿no? Acá yo salté algunas cosas, pero antes hablaba de aislantes eléctricos, y acá está presentando Néstor, ustedes por ahí lo pueden leer luego, está presentando algunas otras nociones que tienen que ver con efectos, como el efecto Joule, ¿no? O la utilización de esas particularidades, de esas propiedades eléctricas en la construcción de algunos elementos básicos de cualquier circuito eléctrico. Entonces, hay en cada uno de los temas anclajes para el desarrollo en clase. Bueno, salteo porque ya estamos recontra excedidos de tiempo. Yo ponía a modo de síntesis que la estrategia de escritura parte de que del supuesto de que estos estudiantes van a estar en un contexto familiar en condiciones de aislamiento social, por un lado. Que los recursos para el desarrollo del contenido son los que puede tener un hogar, una casa, y eventualmente hacer referencias a algunas otras cosas que sean conocidos por ellos. Y que este material por sí debiera ser el recurso esencial para el andamiaje de esos contenidos, lo cual es bastante ambicioso. Nosotros sabemos esa cuestión. Así que necesitamos que esto sea recuperado en el aula para profundizar los contenidos y para que los colegas le den su perspectiva definida por sus decisiones curriculares, ¿no? Como especialistas. Bueno, nada, agradecemos la atención, quedamos a vuestra disposición para atender las ideas, sugerencias, consultas, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? En el foro que está habilitado para esta función. Bueno, les agradezco mucho y nada, corto porque ya estamos excedidos de tiempo. Estamos bien.